Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Hoy, como podrán ver, vamos a trabajar el Estado moderno, que es parte de la Edad Moderna, que es el periodo de la historia que estamos analizando, ¿ya? Los estados modernos, como ustedes pueden ver, durante el siglo XV, ¿ya? Los pueden observar en este mapa. Se basan más que nada en el Imperio Otomano, los reinos de Francia, que sobre todo el reino de Francia, las coronas de Castilla, que después se une con Aragón, van a tener una gran influencia, sobre todo porque luego ellos son los que, ¿cierto?, se van a ir dividiendo el mundo y van a tener una gran relevancia, ¿ya? Pero en términos políticos, que es lo que nos basa este video, se forma el Estado moderno en base más o menos a esta configuración del mapa que ustedes pueden ir observando, ¿ya? Principalmente, ¿cierto? Tenemos el Imperio Otomano, ¿cierto? Y otras monarquías de tipo autoritario que también son también son dinásticas, perdón, como el caso de Inglaterra, Francia y España, ya que son las monarquías que nosotros en particular vamos más a estudiar, sobre todo la de Francia y la de España, ¿ya? También hay otras de tipo electivas, como en Polonia y en Hungría, ¿ya? Pero en particular quiero que tengan esta claridad del mapa durante el siglo XV. Existen, en cuanto al carácter, ¿cierto?, que van a tener estas monarquías, ya que en realidad los reyes logran tener una unidad dentro del territorio, ya quizás en temas lingüísticos, dependencias ya con un rey y otros aspectos, ya que van a desencadenar en que el poder, ¿cierto?, sea controlado y centralizado en un rey, ¿ya? Este rey, ¿cierto?, que se va a transformar en lo que es una monarquía autoritaria, llegando a ser incluso absolutista, ya como en el caso de Francia y de España, ¿ya? Este rey hace obedecerse el interior del reino e impedir que siguiera aumentando el poder de otros grupos, como los nobles, como corte en España o como parlamentos, ¿ya? Pero mantienen algunas instituciones, ¿ya?, como en Francia en los estados generales. No obstante, se debía considerar, ¿cierto?, las asambleas representativas. El rey no reconoce ningún poder. Una de las características importantes, ¿ya?, de este tipo de regencia, ¿ya?, de sistema de gobierno, es que el rey no reconoce ningún poder exterior, lo vamos a analizar más adelante, que limitara la autoridad del reino, ni siquiera el papa o el emperador, ¿ya? También el poder real se hizo posible en lo que ustedes pueden ir viendo, ¿cierto?, que en particular, ¿cierto?, el conjunto de ideas que sustentan el poder, o sea, que, por ejemplo, se basen en el derecho romano, ¿cierto?, y la teoría que tenían sobre la autoridad del rey, ya como la autoridad, ¿cierto?, que podía regir en el territorio, ya que va a dominar, ¿cierto?, la soberanía. Una fuerza militar que respondiera también a sus intereses de forma permanente, a diferencia de lo que ocurría en la época medieval, en que era fundamental el apoyo de ejércitos de señores feudales. El rey en este caso tiene en sí mismo un ejército que lo apoya y que va a atacar en caso de cualquier necesidad, ¿ya? Y también una base financiera, ¿ya?, generalmente obtenida a través de los impuestos y de préstamos que se le otorgaban importantes banqueros o financistas burgueses, ¿ya?, que les permitiera solventar los gastos del ejército y de una red de funcionarios también en el que el rey contara para poder administrar el reino, ¿ya? Estos son lo que hizo, ¿cierto?, y lo que se fortaleció este Estado moderno para poder tener una unidad, ya que también, ojo, el lenguaje o la unidad lingüística
ayuda mucho, ¿ya? El Estado moderno, ¿ya? Tiene ciertos elementos que son principales, ¿ya? Primero es la población o la nación, ¿ya? La nación son las personas que habitan un territorio, ¿ya? La población es habitada, ¿cierto? O habita, ¿cierto? Un territorio determinado, que es donde el Estado moderno, ¿cierto? Ejerce toda su soberanía. Por otro lado, ¿cierto? La población, el Estado moderno ejerce el poder sobre la población, ¿ya? De ciertas maneras, ¿ya? El poder, como ustedes pueden ver acá, se establece a través de la soberanía, ¿ya? Y esta soberanía se ejerce de dos maneras, de manera exterior y de manera interior, ¿ya? Primero, el Estado era independiente, ¿cierto? Al ser, cuando hablamos de una soberanía exterior, es que el Estado no iba a depender y es la máxima autoinstitución, ¿ya? Que se reconoce, ¿cierto? Sin mediar iglesias, sin mediar imperios. El Estado se reconoce como la máxima institución, por lo tanto, no tiene que obedecer a nadie, ¿ya? De la misma manera que al interior, ¿cierto? No hay nada superior que el Estado, ¿ya? Teniendo la capacidad de mantener fuerzas armadas, recaudar impuestos, crear leyes, ejecutar estas leyes y administrar efectivamente la justicia, ¿ya? Recordemos que este poder, ¿cierto? Se va a establecer sobre la población exterior y población interior, ¿ya? El territorio, ¿ya? Normalmente cuenta con una ciudad capital, ¿ya? Que es el centro político administrativo del Estado, ¿cierto? Donde reside específicamente el rey, ¿ya? O gobierno central. Es lo mismo que nosotros, ¿cierto? Contamos con una ciudad, ¿cierto? Que es Santiago, desde donde, que es, por así decirlo, un centro de operaciones, de donde va a funcionar, ¿cierto? Todo este sistema, ¿ya? Y también, y algo muy importante para esta época, que es mantener la frontera, ¿ya? Las fronteras, en términos políticos, se refiere con el marco de los límites, ¿cierto? Que en este estado yo voy a gobernar. Hasta aquí, se ponen murallas, de hecho, y hasta aquí voy a gobernar yo. Más allá, gobierne usted, ponga sus reglas, pero hasta aquí yo voy a tener, el rey, ¿cierto? Va a tener el poder, ¿ya? Y va a poder decidir, ¿cierto?, sobre lo que va a ejercer. También, ¿cierto?, se ejerce en nivel militar, protegiendo, ¿cierto?, plazas, fuertes, lugares estratégicos y también lo que yo les planteaba de líneas de fortificación que van a ir marcando, ¿cierto?, que este estado va a tener un límite. Ya hasta aquí gobierna cierto estado y hacia allá gobierna otro. Y también a nivel de aduana, ¿ya? En estos lugares, ¿cierto? Se levantaron puestos aduaneros para controlar el paso de mercancías, cosas que no sean de contrabando, ¿cierto? Y cobrar impuestos, ¿ya? Los impuestos son una cantidad de dinero o de especies que tienen que pagar el Estado central por distintas actividades, en este caso por ingresar ciertos productos o por sacar ciertos productos. Y el Estado moderno se va a cimentar en dos grandes elementos, en resumen, ya como ya hemos mencionado, y el primero va a ser la burocracia, ya la burocracia entendida como un aparato administrativo que se forma por funcionarios, ya que van a ser funcionarios del Estado, que van a administrar el territorio, ¿cierto? Van a hacer que este Estado funcione, van a encargarse de las instituciones dentro del Estado y también para poder tener buenas relaciones con otros estados a nivel de diplomacia. Ya va a ir a decir, no, pero miren, si el rey es súper benévolo, con ustedes no ha tenido ningún problema, y va a tratar de poner los paños fríos frente a los conflictos que pueden ejercerse efectivamente dentro de los territorios.
Y por otro lado tenemos un ejército, que se trataba de soldados de oficio que cumplen con la tarea de asegurar la paz interna y defender también el Estado durante la guerra, ¿ya? Eso en realidad tiene que ver mucho con el tema exterior, ¿cierto? De mover las fronteras, de que los estados quieran expandirse, por lo tanto, estas fronteras, ¿cierto? Que puedan estar movilizándose, el ejército también tiene el deber de controlarla. ¿Ya? Pero al interior de los territorios también se pueden dar guerras civiles y el ejército tiene el deber de controlar entonces estas situaciones, ¿ya? Existe la modalidad de ejércitos mercenarios o en el caso de las monarquías, como lo que estamos estudiando particularmente, ¿cierto? Ejércitos permanentes, ¿ya? Formados por infantería, ¿ya? Que son los soldados que funcionan a pie, caballería, que son los distintos soldados, ¿cierto? Que van a caballo, y también la artillería, que tiene que ver con ya armas, ¿cierto? Más grandes, que va a depender de la época, pero como cañones y otras cosas que puedan funcionar a distancia. Fueron en realidad las 3 armas básicas del ejército moderno, ¿ya? Y es más o menos como funcionan en general en los ejércitos, ¿ya? Y como podemos ver, el Estado moderno se va a cimentar en estos dos grandes elementos. Finalmente, mis queridos estudiantes, les dejo la tarea de la guía que ustedes van a tener sobre el Estado moderno y terminen, mándenme los trabajos a mi correo o a mi WhatsApp. Un abrazo, un beso, adiós.